Madridistas, estamos fichando a un animal competitivo de muchísimos quilates. Vamos a hablar de Aurélien Tchouaméni. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Parece que se confirma que lo del fichaje de Aurélien Tchouaméni es cuestión de horas. Y ya sabéis que yo siempre busco un poquito una visión diferente de todo lo que está relacionado con el madridismo y no necesariamente tan concentrada en las aptitudes deportivas o en la técnica que pueda atesorar un jugador, sino más bien esos rasgos de personalidad que puedan calzar o no con el proyecto, porque ya sabéis que una de las grandes características del éxito de este Madrid ha sido conseguir un vestuario equilibrado, con una mentalidad muy madridista, con un espíritu de competición y respeto absolutamente irrenunciable, y creo que sería un error intentar cambiar esa dinámica trayendo gente que pudiera resultar tóxica a ese vestuario. Así que me he puesto a investigar un poquito más sobre este Aurélien Tchouaméni y he descubierto un auténtico animal competitivo, un tío muy centrado, con un background personal y familiar también muy interesante, que creo que va a encajar perfectamente también en la dinámica del equipo. Su padre está en el tema de la farmacia, en temas farmacéuticos, y su madre es educadora de high school, y la madre es la que parece haber impuesto una mentalidad muy particular en Tchouaméni. Él cuenta que durante su etapa de colegio, se le daban mal los temas de ciencias y que se quería enfocar más en los temas de humanidades, de economía. Dice que los idiomas se le daban fenomenal, incluyendo el español, por cierto, el inglés, que también la historia, la geografía, todo lo relativo a las humanidades funcionaba muy bien, pero lo que eran las ciencias no era tan bueno. Y sin embargo, su madre le dijo: tienes que sacarte el diplomado en ciencias porque eso es lo que vale, no elijas el camino fácil. El tío se quedaba un poquito así. También cuando llevaba notas a casa y a lo mejor había sacado un 9, un 9,5, la madre le decía: ¿por qué no has ido a por el 10? ¿Qué te ha impedido llegar a la excelencia? Desde aquí ya empezamos a ver cómo la influencia familiar moldea el espíritu de superación que tiene este niño. Pero bueno, en fin, podía haberse quedado en conflicto generacional, no haces ni puto caso a tus padres y decides que, bueno, ya me voy a conformar con lo que llegue. ¿Qué es esto de tratar de superarme cuando ya estoy rozando la excelencia? ¿Por qué tengo que dar un pasito más? Pero no, hizo caso a sus padres, hizo caso a su madre y se fue esforzando cada vez más. De ahí comenzó en el plano deportivo, comenzó con el judo, pero solo llegó a cinturón amarillo, y a través de un primo, pues le indicaron que a lo mejor podía tener buenas cualidades para el fútbol, y entró en la academia de fútbol, y decía que la competición era muy muy fuerte, la competencia era muy fuerte porque te veías cientos de niños y sabías que allí muy pocos lograrían su sueño. De hecho, hablaba también de una anécdota que en clase, en el colegio, cuando la profesora preguntó a los muchachos qué es lo que querían ser, él dijo que quería llegar a ser futbolista profesional, y la profesora le estaba diciendo: pero eso es muy difícil, son muy pocos lo logran y tal y cual. Y él decía que a él le molestaba profundamente ese intento de tratar de aplastar los sueños que pudiera tener un niño, pero que entendía que también es para evitar pues que llegar a frustraciones, etcétera, etcétera, pero que por supuesto él no estaba dispuesto a admitir que le impidieran pensar que podría llegar a alcanzar su sueño. Ya veis que, como os digo, el entorno familiar y el entorno de la escuela lograron esa mentalidad competitiva.
Y de hecho tiene una frase que dice que a él la competencia le sienta bien, que siempre que sale al campo tienes que pensar que hay alguien en el banquillo que está deseando brillar por encima de ti, así que tienes que darlo todo y tratar de alcanzar la excelencia en cada partido. También hay otra cuestión que menciona, que es que cuando salía al campo y por algún motivo no obtuvo un buen rendimiento, cuando volvía al vestuario a entrenar al día siguiente se sentía como un impostor. Sentía que algo faltaba, que algo fallaba, que cómo era posible que no hubiera hecho bien su trabajo, y se enfocaba cada vez más en tratar de mejorar. Uno de sus propósitos es estar en mejora continua, en adaptación continua, en pensar siempre en qué es lo que te falta. Decía que cuando se empezó a enfrentar a profesionales se dio cuenta de que le desplazaban con mucha facilidad y se enfocó en ganar musculatura, en ganar fortaleza para que en esos duelos no terminase pues por los suelos, y quiso mejorar esa debilidad que encontraba en su juego. También, como os digo, he visto que es una persona muy equilibrada. La forma de hablar que tiene es muy pausada, con un léxico muy amplio. Es un tío que se nota que tiene una cierta cultura y que no es salido de cualquier lugar en plan, no, bueno, yo me dedico a esto y paso del resto de las cosas, o paso de mi formación. Para nada, ese no es Aurélien Tchouaméni. Y cuenta cómo llegaba y cada vez que tenía una oportunidad de jugar en el equipo, sentía que no terminaba de rendir a un nivel constante, ¿no? Que tenía como picos muy altos y luego valles muy bajos. Él habla de, parecía gasolina de alto octanaje, pero también tenía fases de los partidos en que me movía como un diésel, ¿no? Y lo habló con su agente, y el agente le recomendó que contrataran a un coach mental, a alguien que le trabajase la psicología. Y este coach le aconsejó, le determinó que estaba saliendo con mentalidad de suplente, que debía quitarse ese estigma de suplente y pensar siempre en ser titular, en salir al campo pensando en ser titular, en dar otro tipo de rendimiento, porque estos suplentes pues siempre salían con eso, salían como muy acelerados, pero luego bajaban mucho, salían con mucho desapego, asumiendo su condición de suplente, y no, que él debía tratar de cambiar esa mentalidad, y la cambió. De hecho, incluso habla de que él cuando comenzó, pues antes de los partidos, pues simplemente estaba ahí con el móvil, respondiendo mensajes, a su bola, y cuando el entrenador decía, bueno, salgamos a calentar, salía a calentar, y ahí hacía el rendimiento de los partidos, y eso ha cambiado. Ahora dice que no, ahora dice que está súper, hiper, mega concentrado antes de cada partido, que siempre estudia mucho a sus rivales, cuáles pueden ser las debilidades, por dónde puede ser mejor, por dónde puede rendir mejor, con quién se va a enfrentar en la mayoría de los duelos, y sale súper concentrado, apartando el móvil totalmente fuera de sus momentos previos a los partidos. Esto ya de por sí, en un tío tan joven, te da a entender que ha asumido su profesionalidad y cómo debe tratar de ser mejor cada día. Y esto también es que lo recalca continuamente. Dice que la adaptación continua es el secreto, que siempre tratar de mejorarse a sí mismo es el ambiente que él quiere crear internamente para él. También habla de la adaptación a nuevos grupos, de cuando pasó del Burdeos al Mónaco o cuando pasó de no profesional a profesional, y dice que no tiene nunca ningún problema de adaptación, porque su secreto es llegar siempre con mucho respeto y admiración por los que llegaron a ese lugar antes que él, que si han estado ahí debe ser por algo y hay que respetarles continuamente, incluso pedir consejo para poder ver qué aprender de ellos, ¿no? Esta sensación de compañerismo y respeto que yo también mencionaba como uno de los secretos de la temporada. Los jóvenes y los veteranos y noveles, y os dejaré el vídeo por aquí que hice, declaraban claramente cómo era el respeto mutuo, cómo los
noveles, los jóvenes buscaban ese consejo en los mayores a los que respetaban, y cómo los mayores también trataban de pasar su legado a los jóvenes. Creo que en este sentido él no va a tener ningún problema de adaptación. Eso sí, viene a competir, no viene a quedarse tan tranquilo, y eso de nuevo mejora un poquito lo que habíamos tenido hasta ahora de roles fijos, ¿no? Empezamos a tener un equipo muy polivalente y muy meritocrático. También os lo comentaba cuando se confirmó el fichaje de Rüdiger, os dejo también el vídeo por aquí, que llegaba también a competir y que lo que te daba al equipo es una polivalencia tremenda a la hora de que Carleto pueda configurar varios dibujos, varios esquemas, y también trabajar el asunto con diferentes jugadores para buscar en cada partido, en cada situación, en cada momento de la temporada, lo mejor para el equipo. Hay que tratar de fichar victorias, no fichar jugadores. Y con Tchouaméni creo que estamos acertando plenamente, porque como os digo, destila este sentimiento competitivo, pero con una madurez impropia de la edad que tiene. Al final lo de Aurélien Tchouaméni se resume, por cierto, Aurélien, ¿no? Ese nombre ya te marca de por sí. Todos los que se llamen Aurelio, Aurélien, tienen ese peso de la historia, Marco Aurelio, esas figuras estoicas, esas figuras representativas. Llamarse Aurelio no es cualquier cosa. En fin, fuera de bromas, quiero resumiros con una frase del mismo Aurélien Tchouaméni lo que este jugador representa, y dice: el secreto es cuestionarte a ti mismo siempre, buscar en lo que puedes ser mejor y go forward, tirar para adelante, ¿no? Y siempre tirar para adelante. Dice, cuando no estás en tu mejor momento, tienes que acortar ese periodo lo más rápido posible. Tienes que salir del bache, aprender que el bache es temporal y que vas a salir de él, y lo que tienes que hacer es todo lo posible para que ese tiempo que vayas a poder pasar con ese pequeño problema que puede estar afectando tu rendimiento dure lo menos posible. En fin, que como veis, un animal competitivo, menudo fichajazo. Creo que a veces estas cosas salen. Si hubiéramos gastado la millonada en Mbappé, a lo mejor no hubiéramos tenido el dinero suficiente para contratar a este tío, o le hubiéramos pasado de largo. Y sinceramente creo que estamos ante un jugador que podría marcar época, que ya de por sí, por personalidad, le veo con un madridismo, antes de ser madridista, bastante notable, y pienso que nos va a dar muchísimas tardes y noches de gloria. Un tío mucho más maduro para lo que uno esperaría con su edad, con un entorno familiar muy adecuado, que le han enseñado los valores de la vida de una forma muy interesante, y que creo que muchísimos podemos aprender para tratar de aplicar ese legado en nuestros hijos, que por supuesto encaja perfectamente con los valores del club y que va a ser un fichaje extraordinario. Pero como os digo, dejadme vuestros comentarios aquí abajo, dadle like al vídeo si os ha gustado, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho, y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid! ¡A la Aurélien!